Desde los estudios de TV Gracia, nos honramos en presentar Resúmenes de Calqueos 2024. El Evangelio de la Gracia, explicado por Jesucristo hombre. Y que hoy nos lleva rumbo a la gran transformación. ¡Abba Padre! Vamos a comenzar leyendo a Hebreos capítulo 9, verso 28. Hebreos capítulo 9, verso 28, para hablar de esos dos aspectos que el sistema hasta ahora no entiende. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, pero de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira ese detallito ahí, déjame el versículo bíblico en pantalla. Para salvar a los que le esperan. Y yo me preguntaba, ¿sabrá la gente de qué salvación está hablando ahí? Porque fíjate, el sistema religioso está tratando de salvar lo que ya Cristo salvó, que es el alma, el espíritu. Entonces ellos hacen evangelismo en masa para salvar a las personas. Pero nosotros no estamos tratando de salvarle el espíritu a nadie, sino que nosotros estamos salvándolos de sí mismos. Esa es la salvación que uno espera ahora, salvar a los creyentes, fíjate que ya creen, porque en el verso dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que Él se ofreció y llevó el pecado de muchos. Ahora Él viene por segunda vez no para volver a salvarle los pecados, porque ya salvó los pecados de muchos. Él fue ofrecido una sola vez, no 2 veces ni 3 veces, una sola vez Él logró quitar el pecado del medio. Así que no va a venir por segunda vez a salvar a la gente de los pecados, que es lo que está haciendo el sistema protestante cuando evangeliza. Cuando nosotros nos tiramos a las calles es buscando a los creyentes, no a los incrédulos, a los creyentes para que reciban la locura de la predicación. ¿Y de qué uno se salva, apóstol? Bueno, mira, a ti hay que salvarte del diablo carne. El diablo fue destruido, pero lo que él dejó en tu carne, tú tienes un cuerpo sujeto a deseos engañosos. Tú tienes un cuerpo que, el cuerpo de pecado, no que tú eres un pecador porque ya los pecados los llevaron, pero el cuerpo de pecado habla y está en contra tuya. Y te miente y tiene una fraseología de que malas están las cosas, que me siento enfermo, me siento decaído, presiento que va a suceder algo malo, presiento que el mundo se va a acabar, presiento... Bueno, y te mete una de mentira, te bombardea con muchos pensamientos. Vamos a leer a Efesios 4:22 para que tú veas lo que estamos tratando de decir. Esto ya es comidita que hemos leído en el pasado, pero siempre hay más. Mira el verso 22. Efesios 4:22. Es el segundo verso que estamos usando. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está todavía, fíjate, Pablo no dijo que estuvo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, mira lo que dice ahí el verso 23, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Esta es la salvación. Ahí es donde creciendo en gracia está tratando de salvar a los creyentes, renovándoles el espíritu de la mente para que no reciban lo que le dice
el verso 22, que son los deseos engañosos. Y luego vestirse del evangelio de la incircuncisión, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo tú te vistes? Conociendo. Sí, la ropa tuya se llama conocimiento. Y no cualquier conocimiento. La ropa que tú te pones está escrita en el evangelio de la incircuncisión. Y entonces Cristo dice, fíjate, una evidencia más de que yo soy Jesucristo hombre. Nadie, hasta que se manifestó JH, nadie estaba salvando a los creyentes en la mente. Ellos lo estaban tratando de salvar del diablo, tratando de salvarlos del pecado, tratando de salvarlos para que su espíritu fuera escrito en el nombre en el libro de la vida, para que su nombre fuera escrito en el libro de la vida, cuando eso ya está escrito. Dios no está escribiendo a nadie nuevo ahí. Mira lo que dice Hebreos 10:14. Un verso que tú casi no has oído. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Los hizo qué? Perfectos. Cuando el bebé nace, ¿él nace en pecado? No, en el viejo pacto antes de la cruz sí. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Pero después de la cruz, el bebé nace ya justificado, nace perfecto, pero no lo sabe. Por eso nosotros vamos a hacer un cambio, por eso le llamamos la superraza a nuestros niños. Imagínate un niño que nace en un hogar de nuestros bendecidos. Lo tratan como un salvo. A él no lo llevan a hacer y que primera comunión y que a bautizarlo y todas esas vainas que se hacen en las religiones hoy para salvar y que al niño. No, el niño nace perfecto. Nace perdonado, justificado, santificado. No lo sabe. Ahora imagínate una generación que nacen los niños y ya saben que están así. Pues imagínate, no hay delincuencia. La delincuencia se borraría. ¿Por qué tú has dado tanto problema? Porque no lo sabía. Tú, mujer y hombre que me escuchas del ministerio, ¿por qué has sufrido tanto? ¿Por qué hiciste tantas travesuras? Porque tú no sabías esto de pequeño. Si tus padres te hubieran dicho la verdad desde el principio, tú no hubieras pasado por tanto sufrimiento. Entonces, ¿quiénes son los culpables? El cura. ¿Quiénes son los culpables? El papado. ¿Quiénes son los culpables? La Iglesia Católica. Y luego los protestantes. Toda esta gente que no te dicen la verdad. Esos son los culpables de todas las desgracias tuyas y las desgracias que hay en el mundo. El caos que hay mundial es por no decir la verdad. Porque una vez tú conoces la verdad te hace libre. Hebreos 8:11. Hebreos 8:11. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Tú has visto un evangelismo, el evangelismo nuestro, diciéndole a la gente, mira, yo quiero que tú conozcas al Señor? No. Si dice ahí, ninguno dirá, ¿tú conoces al Señor? ¿Y qué hacen los protestantes por ahí? Mira, yo quisiera que tú conocieras al Señor. Y pues sí, no, es que eso no se dice, bendecido. Nosotros de Creciendo en Gracia sabemos que ya todas las personas que son elegidos, todos los muchos, ya conocen al Señor y son creyentes. Lo que sucede es que la religión ha fallado en decirles lo que Cristo ya hizo por ellos. Y por eso está el mundo como está. Por eso el mundo está en tinieblas. Por eso usted ve las violaciones, los crímenes, los accidentes, todo lo que está pasando. Hay un desorden mundial y solo nuestro evangelio es la respuesta para poder sanar las naciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Oye, ¿qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
para todo aquel que está creyendo, porque le dieron el don de la fe y cree, y siempre ha creído. No como dicen por ahí, para que todo aquel que en él crea, no dice crea, para todo aquel que ya está creyendo, porque eso le da lugar al libre albedrío, y el libre albedrío no existe. Aquí el único albedrío que existe es el de Papá Dios, que hace como quiere, desde el principio anuncia las cosas que han de pasar, y así es que Él opera y siempre ha operado. Él no recibe sorpresa. Él ya sabe todo lo que va a pasar. Te da la oportunidad a ti de jugar el papel, de entrar en su película. Pero aquí tú no añades, ni quitas, ni pones. Aquí la carne para nada aprovecha. Y si algo dice que es bueno, no te lo reveló carne ni sangre. Viene del Espíritu de Dios. Así que Juan habló de tal manera amó Dios al mundo, pero nunca explicaron en qué se basaba ese amor. Los mismos apóstoles se encargaron de ocultarlo con el judaísmo, con el veneno del judaísmo. Taparon ese amor y le impidieron al único que lo explicaba, que era el apóstol Pablo, se lo impidieron por medio del trabajo que ya había caducado en la cruz. Cuando Cristo murió, el trabajo de los apóstoles terminó. ¿Por qué la iglesia actual cuenta con los 11 apóstoles? 11 porque Judas quedó, Matías, que lo nombraron por tirando suerte, ese nunca se habló más de él, pero los 11 ocultaron ese grande amor y se encargaron de taparle la boca a Pablo, estorbándolo con sus epístolas generales, esas epístolas judaizantes que compenden de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan, Santiago, Judas y Apocalipsis. Esos 8 libros están envenenados de circuncisión. No son inspirados por la verdad del Evangelio. Están ahí, los vemos ahí para nuestra evidencia de que no están inspirados y revelados como son las 14 epístolas de Pablo. Ese es el Evangelio nuestro, las 14 epístolas de Pablo. Mateo, Marco, Lucas y Juan y Hechos, esos son libros históricos. De Romanos a Hebreos, ahí es que está escondido el gran misterio del Evangelio. Ahí es donde está el amor de Dios expresado verdaderamente, porque ahí habla de la predestinación. Ahí habla de que tú estuviste vestido anteriormente, de que tu nombre fue escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida y que te escogieron para obedecer a la verdad. Solo en esos libros tú encuentras de que aún no habían nacido aún, no habían hecho ni bien ni mal, y el propósito de la elección era el que establecía el futuro de tu espíritu. Sin haber hecho ni bien ni mal, antes de nacer ya Dios había decidido que tú ibas a ser salvo. Mira qué grande amor, eso sí que es grande amor. Tampoco te dijeron que cuando Cristo murió, quitó el pecado, tú has nacido justificado, pero no lo sabías. Pero tú nunca has estado en pecado, bendecido. Para tú estar en pecado tienes que estar bajo ley, y la ley no fue dada para ti. La ley fue dada para los judíos. Pablo cayó bajo la ley porque todavía Cristo estaba en aquellos tiempos. Él nació bajo el tiempo, para esos tiempos. Pero nosotros, los gentiles, los que hemos alcanzado las grandes misericordias, nunca hemos estado bajo ley, nunca hemos estado bajo pecado, nunca hemos estado bajo influencia del diablo porque Satanás fue destruido, nunca hemos estado en maldición. Quien nos fastidió a nosotros los gentiles fue Roma. El veneno del papado romano, ese sacerdocio escondido, esa religión falsa, es la que nos escondió el gran amor de Dios. Mira cómo dice Efesios capítulo 3, verso 8 al 10, como Pablo explicando cómo se manifestó ese gran amor a través de él, de su apostolado. Mira cómo dice. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí, no es a los apóstoles, a mí, dice él, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles, no entre los judíos, entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice así: a mí, me fue dado a mí, para los gentiles, las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme, muchas formas, sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Bueno, en fin, ese amor estuvo escondido por causa del judaizante, del evangelio judaizante de los apóstoles. Y hablamos con propiedad. Gálatas 2:14, mira cómo dice el apóstol. Dice, hablando de los apóstoles, dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro era el cabecilla de no andar rectamente. Por eso el primer papa dicen que fue Pedro. Claro, ¿por qué no? Si siempre han estado en falsedad, hasta este día han estado en falsedad. Pablo lo denuncia aquí, pero cuando vi, él lo vio, le dio testimonio, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí es que está el veneno. Judaísmo. El judaísmo, ese es el veneno religioso que ha engañado a todas las naciones hasta este día. Ellos son falsos obreros, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, hablando de los apóstoles, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Obreros satánicos. Todos esos apóstoles eran diabólicos, satánicos. Pero Pablo los descubrió y nos dejó el código para saber con quién estamos tratando. Jamás usted use como ejemplo a esos apóstoles fraudulentos, disfrazados de falsedad, como lo es el papado romano, como son todos esos sacerdotes, monjas y curas y obispos y cardenales. Pero el jueguito ya se le acabó, porque ellos se alimentaron del falso evangelio del judaísmo. Pero ese jueguito ya no pueden continuarlo, porque creciendo en gracia está en pie. Jesucristo, hombre, ya regresó a la tierra para aclarar a todos el misterio que estuvo oculto por todo este tiempo. Ya la iglesia está definida, está clara en el trabajo que está haciendo para que el grande amor de Dios, esa inmensa y profunda paz que solo mi evangelio produce cuando tú lo recibes, eso es cuando se te alumbra el entendimiento, cuando tú eres traído a esta verdad del evangelio de la incircuncisión, una profunda paz te invade, como jamás ningún hombre haya experimentado. Nunca se experimentó el amor de Dios hasta el 1973, cuando se manifestó el diosado de JH para las naciones. Nunca se hablaba del amor de Dios, pero no se comprendía, ni se explicaba, ni había fundamento para ello. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Usted sabe que desde el vientre, desde la matriz, es que Dios nos escogió, dice Isaías 46. Y creo que por causa de los que no están, vamos a ver los dos versos para que usted vea. Pero trate yo recibo buena memoria para ustedes, de que se van a acordar de la comparación, ¿sí? Mira, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído.
que no oye la voz de los que le encantan, por más hábil que el encantador sea. O sea, hay tipos de serpientes sordas que no se pueden encantar porque no oyen. Entonces, esta gente no tienen oído desde la matriz, y ahí la madre no puede hacer nada. Y eso es doloroso, que una madre tenga un hijo y que le salga sordo. Y no sordo, sino sordo a la palabra. Que ya ahí usted no puede hacer nada. Y Dios hace como quiere. Imagínate Eva, la madre de todos nosotros, como dicen. La primera que tuvo el primer bebé. ¿Y qué culpa tiene ella que por su vientre le salga un Caín y le salga un Abel? ¿Acaso esa es decisión de ella? No se puede. Entonces usted tiene que tratar con la verdad que Dios ofrece. Nunca ponga su opinión, busque la opinión de Dios, que es la mejor. Porque hay gente muy opinionada. No habla con gente por ahí, no, bueno, yo pienso. Uy, lo fresco que son, yo pienso. ¿Y quién es usted para pensar? Yo pienso que esto debe ser así, debe ser asado. Y yo pienso que Dios tiene que salvar a todos los buenos y a todos los malos, echarlo al infierno. Disparates, tú sabes que la gente habla porque viven por lógica, pero desde el vientre, mira, esos que se apartan desde la matriz, esa gente que se aparta, a veces son la gente más buena del mundo, a veces son gente de respeto en la sociedad. Vete a hablarle del evangelio y es una persona relativamente buena. Ahora, háblale del evangelio a un bandido por allá, quizás se portó mal o lo que sea, y dice, ay, gracias, y te lo recibe. Pues, ¿cuál es mejor para Dios? El que creyó, porque es de fe. Vamos a ver Isaías 46 para que usted note la diferencia de los que se separan desde la matriz. Y yo nunca me canso de ver esos versos, yo espero que usted tampoco se canse, porque son contrarios. Usted memoriza, ¿no? Los memoriza. Isaías 46, versos 3 y 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados ¿desde dónde? ¿Y qué dice del impío? ¿Cómo decía el otro verso? Decía, dice, se desvían los impíos desde la matriz, y estos son llevados. Quiere decir que Dios hace acepción de personas. Vete, dile, es un religioso que Dios hace acepción de personas. Dios hace acepción de personas entre esas dos simientes. Con los suyos es diferente, pero con la simiente del diablo ahí metida, con eso hay gran separación. Mira lo que dice segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios. No es segunda de Corintios, es segunda carta de Pablo a los Corintios. Los únicos que hablaban así es primera de Pedro, porque era de Pedro. Primera de Juan, porque era Juan escribiendo. No era Dios, era Juan escribiendo. Mira cómo dice. Oye, qué lindo es eso. Mira, solo la simiente de Dios puede hacer eso. El que es honesto. ¿Verdad que sí? Cuando hay honestidad, tú te buscas y tú dices, no, yo soy el que estoy mal, soy yo, es verdad. Aunque te duela un poquito y tú lo disfrazas un poco, pero finalmente, mira, en verdad fui yo. Tú sabes, porque hay gente que se le hace difícil echarse la culpa por razones personales, pero dice, examinaos a vosotros mismos. No te vayas con un cura a confesarte. Es tú mismo. Ay, no tienes que llamarme ni a nadie, llamar a nadie. Tú no tienes habilidad para tú examinarte. Tú no puedes sentarte ahí con tus pantalones bien puestos y tú vales, déjame examinarme bien. Cuando a mí me han dicho, a ti no te da pena engañar tanta gente, porque o una de las dos, o yo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. No hay medio. Eso por ahí, como esos predicadores del balance, no, José Luis tiene razón, pero está desbalanceado. Hay que tener un balance. Y entonces, ¿y qué es un balance?
Pues un balance es que no hay pecado, pero no lo digas del todo, porque gente puede abusar. Pero ¿cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que no hay. Pues vamos a decir que no hay. Y si alguien abusó, que abuse. Y se le dice, usted abusó. Hasta se le dice cantando. Pues yo soy extremista. Aquí, todo el ministerio, nosotros somos extremistas. Nosotros no somos balanceados. Nosotros somos extremistas en todo. Si esto es verdad, pues es verdad. Y vamos a meterle mano y vamos a hablarlo y escudriñarlo. Primera, capítulo 2, verso 4. Mira lo que dice. 14. Pero el hombre... Ay, padre, ahí que está el problema. El hombre natural no percibe. Ay, padre, es que no ve nada. Está ciego. Y si es un pastor, pobrecito, no sabe lo que le espera. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él, imagínate, decirle que no hay pecado, que no hay diablo, para eso es locura para él. Por eso te pelea. Porque es un pastor natural. Y no las puede entender. Mira, no puede entenderlas. No es que no quiere, es que él no puede. Tú le estás exigiendo a tu perro que hable, él te puede hacer 1000 monisquetas, pero hablarte no puede. Él simplemente no puede. Ese pastor es un animal. De hecho, la versión original dice el hombre animal. Lo que pasa es que esta es la revisada, que por causa de lo insultante que es llamarle animal a alguien, la modificaron y le pusieron el hombre natural. Pero la versión antigua, yo tengo varias versiones, dice así, el hombre de ánimo, hasta en inglés. El hombre animal, ánimo, animal. Dice, porque para él son locuras, no las puede entender. Porque se han de discernir como. Ahora, en cambio, fíjate, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. Cuando tú juzgas espiritualmente, a ti nadie te puede juzgar, porque es en el espíritu. Y el espíritu con el otro espíritu coordinan. Y dice, es verdad. Si es así como tú dices. Pero el hombre natural no va a entender. Ahora, ¿cuántos animales habrán en tu casa? Digo, ¿cuántos hombres naturales habrán en tu casa? Animales con 2 patas, bien vestidos, educados, doctores, abogados. Pero no entiende. Ahora, yo te digo una cosa, si tú entiendes, tú eres un bienaventurado. Si tú entiendes, tú eres una bella persona. Porque tú eres separado desde el vientre, te van llevando. Tú eres amado por papá. Ahora, si tú tienes la mente de Cristo, mente sinónimo espíritu, es espíritu. Y si tú tienes el espíritu de Cristo, tú eres los que sois separados desde la matriz, te vienen guardando. Y cuando tú mueres, la mente de Cristo no muere. Porque ese es el espíritu de Cristo. Y ese espíritu tiene la habilidad de cambiar simplemente de un estado terrenal, se va a un estado espiritual donde existe una ciudad grandísima de espíritus que tú no los ves, pero que están actualmente en plena actividad, que nos están escuchando ahora mismo. De hecho, esta es la iglesia favorita de ellos, imagínate. Ellos escuchan esto. Te voy a decir una cosa, yo no estudiaba mucha Biblia antes, nunca, porque yo venía de una vida tan turbada que yo trataba de leer un capítulo y leía el primer verso y cuando iba por el segundo tenía que regresar al primero porque no coordinaba. Parece que estoy comunicando con tu misma experiencia. Y yo nunca leí un libro en mi vida, imagínate, me guardaron mi mentecita virgen. Nunca pude leer un libro, nunca. Ahora, fíjate, porque eso es lo que marca este ministerio. Que yo no conociendo, de momento, al otro día me levanto y soy un teólogo.
¿Cómo tú te puedes explicar que yo soy un ignorante en las escrituras y de momento al otro día yo salgo con unas profundidades que se lo decía a la gente? Decía, ¿quién te enseñó eso? Imagínate si era Jesucristo mismo hablando. Vamos a darle lectura a Mateo capítulo 26, en el verso 28. Dice aquí: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo hace muchos años pasé por este término, los muchos, pero me llamó la atención que la sangre de Jesucristo no fue derramada por todos los hombres de la tierra, sino que el término muchos me llamó mucho a mí la atención, porque estaba dando a entender que no todos los hombres que nacen tienen derecho a esta provisión. En Isaías 53 vamos a leer el verso 11 de Isaías 53. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En el verso 12 también dice, el final del verso 12, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Bueno, ahora la palabra muchos comenzó a coger otro peso, porque ya no solo fue Mateo, sino que ahora un profeta como Isaías estuvo hablando del mismo tema. Y ahí entonces decidí buscar más versos del Antiguo Testamento para verificar este tema de los muchos. Ahora, mira lo que dice Daniel 9:27. Estamos hablando ahora del Viejo Testamento. Daniel 9:27 dice que mi siervo confirmará el pacto con muchos, no con todos. Y también en el capítulo 12 de Daniel, en el verso 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos. Pero sigue la palabra muchos. Entonces comenzó eso a hacerse un tema de edificación, un tema que yo debía abrazar para fortalecer mi fe y entender el pacto de la incircuncisión, entender el propósito de Dios con dos simientes que hay en la tierra. Por eso es que habla de muchos y no todos. Y aun cuando dice todos, está hablando de los muchos. Pero seguimos desarrollando el tema. Luego me trasladé de nuevo a un libro histórico en Mateo capítulo 20, verso 28. Mira cómo dice este verso. Dice que él vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea que eso ya era un tema muy claro. El rescate era para muchos, no para todos. Porque si se hubiera dispuesto a salvarlos a todos, los salvaba a todos. Pero habiendo dos simientes en esta tierra, Caín y Abel, tenía en memoria un ladrón bueno y uno malo. Aunque todos los ladrones son malos, pero como creyó le llamaron el ladrón bueno a través de la historia. Entonces también cuando dice oveja, da a entender que hay lobos. Y él dio su vida por las ovejas, que en este caso son los muchos. Mira Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Mira cómo dice el verso. Dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A cuánto? Por uno vino la condenación a todos los hombres. Pero fíjate que todos está hablando ahí, que no son todos los hombres en sí, son todos los muchos. Dice, de la misma manera
porque la manera no puede cambiar, porque entonces nos salimos de la fe y entramos en apostasía. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, ¿cómo sabemos que ahí los todos son los muchos? Mira el verso 19. El verso 19 dice que por la transgresión de uno los muchos fueron constituidos pecadores. O sea que estos muchos son los todos del verso 18. ¿Me explico? Y dice que de la misma manera los muchos serán constituidos justos. Ahora, ¿de dónde sale la confusión de que el Señor murió por todos los hombres? Porque si tú piensas que murió por todos los hombres, entonces tú también crees en el libre albedrío. Al creer en el libre albedrío te sales del pacto, te sales de la doctrina, no estás en sana doctrina como tú dices que has estado todos estos años. Por ejemplo, fíjate este consejo que Pablo, o que la palabra registra por el doctor Lucas allá en Hechos capítulo 13 verso 48, para entender este delicado tema que tiene a la iglesia en apostasía. Fíjate cómo dice el verso 48, dice: y creyeron todos los que ejercieron su libre albedrío. Así dice. Y creyeron, ¿cómo dice? Y creyeron los que estaban ordenados. Esa palabra ordenado brilla por su ausencia en los púlpitos evangélicos, católicos, pentecostales, presbiterianos, testigos de Jehová. Bueno, todos los grupos cristianos, este tema, esto tú no lo vas a escuchar. Este tema no hay en ningún sitio. Solo Jesucristo, hombre, es el que te lo puede comunicar, porque Él es el que conoce, es la mente de Cristo la que explica estas cosas. Entonces dice que tú tienes que estar ordenado para creer. Tú no crees porque tú ejercites tu libre albedrío. Imagínate que Dios le dejara a la gente que escogiera una familia para Él. Tú sabes que Pablo dice especialmente la familia de la fe. Entonces, ¿quién escoge la familia de la fe? ¿Ellos mismos? No, porque ellos están muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede tomar decisiones. Por ejemplo, Romanos 3:10 dice que no hay uno bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, si no hay ni uno bueno, ni hay quien entienda, ¿cómo va a salir la familia de la fe? Por la elección. Diga conmigo, la elección, por la ordenación. Dios predeterminó, Dios ordenó, Dios predestinó a todos sus hijos. ¿Tú tienes memoria cuando Cristo dice: yo doy mi vida por las ovejas? Esos son los muchos, las ovejas. Dice: mire, si yo tuviera 100 ovejas, y me quedara una fuera, yo voy hasta hallar esa oveja. Yo voy hasta encontrar a esa oveja, porque Él tiene que salvarlas a todas las que ordenó y a todas las que conoció antes de la fundación del mundo.